Atención, fanáticos del automovilismo y de las historias que te revuelven el estómago. Si pensabas que el drama de Franco Colapinto había tocado techo con las filtraciones de Mercedes y la inminente salida de Alpine, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar hasta ahora es la verdadera explosión que sacudió el paddock. El secreto que explotará las redes y reconfigurará el tablero de la F1 se desató en el mismísimo GP de Austria, y tuvo un nombre y apellido que resuenan como un trueno en los pasillos de Enstone: Flavio Briatore. Aquí, en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, te revelamos el brutal ataque que sufrió nuestro pibe de Pilar y como su respuesta, lejos de hundirlo, lo catapultó a un lugar inesperado. Porque sí, aunque la rajada fue bestial y el ambiente se cortaba con cuchillo, esta historia tiene un giro que te va a dejar helado. Justo cuando Briatore creía haberlo sentenciado, una leyenda de la F1 ya había puesto los ojos en Franco, bendiciéndolo con una frase que cambió todo. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo en el equipo. El ambiente estaba más tenso de lo habitual. No se trataba del resultado en sí, ni del rendimiento general del equipo Alpine. No era una jornada particularmente catastrófica en el Red Bull Ring de Austria, pero algo flotaba en el aire, una incomodidad latente, un presagio de tormenta. Y el epicentro de esa presión, el ojo del huracán, no era otro que Franco Colapinto, el joven piloto argentino que había generado una enorme ilusión en su llegada a la máxima categoría. Se encontraba ahora bajo una lupa implacable, una lupa que, como te adelantamos, tenía un nombre y un rostro muy claro: Flavio Briatore. Las palabras no tardaron en salir. En un tono serio, cortante, sin matices, Briatore, sin rodeos, dejó caer una frase que congeló el paddock y que retumbó en cada rincón del box de Alpine: este nivel de rendimiento ya no es aceptable. Hemos perdido terreno y alguien tiene que asumir responsabilidades. La sala quedó en un silencio sepulcral. El mensaje era tan claro como un cielo despejado la Patagonia. No hacía falta mencionar nombres. Todos, absolutamente todos los presentes, desde el último mecánico hasta el ingeniero jefe, sabían a quién se refería. Franco lo supo en el mismo segundo en que la frase cayó al suelo como un golpe seco, un mazazo directo al pecho. Colapinto, sin embargo, no se inmutó. Su expresión se mantuvo firme. Por dentro, la frase dolía, claro que sí, ¿cómo no iba a doler un golpe así de un peso pesado? Pero por fuera, supo resistir. Porque este tipo de momentos no se enfrentan con excusas ni con respuestas a la defensiva. Se enfrentan con temple, con carácter, con esa garra que solo tienen los que la pelearon de abajo. Y si algo ha demostrado Franco en este tramo tan exigente de su carrera, es que tiene el carácter para sostenerse en la tormenta. Pero esta vez, la tormenta llevaba nombre y apellido, y venía desde dentro, desde la mismísima cúpula del equipo. Si esta rajada te parece una locura, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ningún detalle de esta saga épica. Briatore no es un hombre de diplomacias, ni de medias tintas. Su estilo siempre fue frontal, casi brutal, y esta vez no fue la excepción. No cuestionó solo una maniobra, ni una decisión puntual en pista. Habló del conjunto, del proceso, de las expectativas no cumplidas, de promesas que, según él, no estaban rindiendo lo esperado. Y eso, en un contexto donde los puestos en la parrilla se disputan a dentelladas, donde cada décima cuenta y cada error se paga caro, sonaba más a ultimátum que a un simple comentario. Era una sentencia. Franco venía de jornadas duras. Es cierto. No por errores evidentes, no por fallas groseras al volante, sino por una acumulación de factores que iban más allá de su control. El coche, seamos honestos, no era el más competitivo, y las estrategias del equipo a veces dejaban mucho que desear. Pero en la Fórmula 1, el contexto a veces se borra. Lo que queda es la percepción, la narrativa. Y si la narrativa interna empieza a girar en tu contra, todo se pone cuesta arriba para un piloto joven. Recibir ese tipo de mensaje desde la cúpula puede ser demoledor, puede aplastar la moral, pero también, y aquí es donde todo cambió para Colapinto, puede ser el punto exacto donde se define el carácter de una carrera. La declaración de Briatore se esparció rápido. Los periodistas la captaron al vuelo, con esa avidez que tienen por la sangre en el agua. Las redes la multiplicaron a la velocidad de la luz, con millones de usuarios comentando y especulando. Los analistas comenzaron a preguntarse si Alpine estaba preparando el terreno para una decisión drástica, para un cambio de piloto que ya se venía rumoreando. Y Franco, sin pedir explicaciones, sin caer en provocaciones, sin entrar en el juego mediático, simplemente siguió con su trabajo. Pero lo hizo con otro peso encima, con otra carga. Porque ahora sabía que cada acción suya sería interpretada, cada movimiento evaluado como si fuera definitivo, como si su futuro dependiera de cada giro de volante. ¿Crees que la presión de Briatore fue justa o desmedida? Contanos tu opinión en los comentarios. El entorno de Colapinto se mantuvo en alerta.
No era la primera vez que desde la dirección llegaban comentarios duros, pero esta vez había un tono distinto, más impaciente, más decisivo. Y cuando Briatore lanza un mensaje de ese calibre, suele estar preparando un movimiento detrás. No es solo un exabrupto, es un aviso, una declaración de intenciones. Aún así, Franco no dejó de concentrarse. Volvió a los datos, a las sesiones en el simulador, al análisis exhaustivo de cada curva, como si cada décima fuera un argumento en su defensa. Porque sabe que no puede cambiar la narrativa con discursos, con palabras vacías. Tiene que hacerlo con resultados, con hechos concretos en la pista. Y aunque el coche no lo acompañe, aunque el monoplaza no esté a la altura, su misión es demostrar que está por encima de la crisis, no arrastrado por ella. Y mientras las cámaras lo seguían con más morbo que antes, buscando la imagen del piloto quebrado, Colapinto empezó a preparar la respuesta. No en forma de entrevista, ni con palabras cruzadas, ni con un descargo público. Su respuesta, como siempre, iba a ser silenciosa pero potente. En cada frenada, en cada curva, en cada ajuste mínimo del volante. Porque si hay algo que Franco ha aprendido en este mundo feroz de la Fórmula 1, es que a los gritos se les responde con carácter. Y eso, más que cualquier titular explosivo, es lo que puede cambiarlo todo. La tensión seguía flotando en el ambiente como una nube densa que nadie se animaba a disipar. Los comentarios de Briatore aún retumbaban en los rincones del box, en las conversaciones de pasillo, en los cafés rápidos entre ingenieros y mecánicos. Pero en medio de esa incomodidad generalizada, había una figura que se mantenía serena, enfocada, como si lo que acababa de ocurrir no tuviera el peso que todos le atribuían. Franco Colapinto caminaba por el paddock con la mirada al frente, sin agachar la cabeza, con la postura firme de quien sabe que todavía tiene algo por demostrar. Si la entereza de Franco te inspira, suscríbete y deja tu like para apoyarlo. Los miembros del equipo más cercanos a la pista, los que comparten con él cada jornada, empezaron a mostrar pequeñas señales de respaldo, una mano en el hombro, una mirada de complicidad, un gesto que decía más que 1000 palabras. Porque ellos sabían que lo que estaba ocurriendo no era del todo justo. Sabían que con otro contexto técnico, el piloto argentino podría estar dando mucho más. Y esa percepción comenzaba a generar un pequeño cambio dentro del núcleo operativo. Si te sorprende la lealtad que Franco genera, deja tu like y compartí este video. El entorno mediático que al principio se alimentó del titular explosivo de Briatore, ahora empezaba a volcarse a otra narrativa. La del piloto que no responde con palabras, sino con constancia, que no entra en el juego sucio pero tampoco se deja pasar por encima. Algunos titulares ya hablaban de injusticia, de presión desmedida, de desgaste innecesario. Y aunque eso no garantizaba un cambio de rumbo dentro del equipo, sí comenzaba a moldear la opinión pública. Colapinto, mientras tanto, se mantuvo en su centro, sin gestos exagerados, sin provocaciones, solo con trabajo. Porque entendió que en este momento, más que nunca, debía dejar que los demás hablaran mientras él se encargaba de sostener su lugar con hechos. Y en ese silencio blindado, en esa determinación muda, había una respuesta más contundente que cualquier titular. Lo que comenzó como una frase desafiante lanzada al aire por Briatore, se había transformado en una bola de nieve que no dejaba de crecer. El nombre de Franco Colapinto estaba ahora en boca de todos, y no necesariamente por los motivos que el argentino hubiese deseado. El comentario encendido del jefe del equipo no solo había sacudido las estructuras internas de Alpine, sino que había colocado al joven piloto en el epicentro del debate mediático más intenso del momento. ¿Era justo que se le señalara de esa forma? ¿Se buscaba un chivo expiatorio? ¿O era simplemente la presión natural del deporte? En los días siguientes, la atención mediática se volvió abrumadora. Reporteros que antes pasaban de largo frente a su box, ahora lo esperaban con micrófonos encendidos. Todos querían la reacción, todos esperaban esa frase, ese momento de tensión, esa grieta en la compostura. Pero Franco no les dio ese lujo. Mantuvo su línea, contestaba lo necesario con educación y claridad, pero sin entrar en el juego. Su imagen de seriedad, profesionalismo y madurez, a pesar de su juventud, empezó a generar aún más interés. Lo curioso es que ese silencio respetuoso comenzó a molestar a algunos. Porque cuando alguien no se quiebra, no responde al escándalo y sigue enfocado, empieza a descolocar el guión que muchos esperaban, el del joven derrumbado, el del piloto a la defensiva. Simplemente no se estaba cumpliendo. Franco no encajaba en ese molde. Era otra cosa. Un tipo que en medio de la tormenta se sentaba en su box, auriculares puestos, revisando telemetría mientras afuera ardía el mundo. ¿Qué pensás de la estrategia de Franco de responder con silencio y trabajo? Deja tu comentario. Mientras tanto, dentro del equipo se respiraba una mezcla extraña de tensión y respeto. Algunos comenzaban a cuestionar en privado el estilo con el que Briatore había gestionado la situación.
No porque sus expectativas fueran ilegítimas, sino porque la forma de exponer a Colapinto había sido, para muchos, innecesariamente pública. Y en un deporte donde los egos están a flor de piel, hacer sentir vulnerable a uno de los tuyos no siempre genera resultados positivos. El efecto podía ser el contrario, unir al grupo en torno al más señalado. Los patrocinadores también empezaron a prestar atención, porque más allá del rendimiento, la figura de Colapinto estaba ganando un peso inesperado. Representaba la historia del luchador, del piloto que viene desde abajo, del que pelea sin privilegios. Una historia que conecta, que vende, que emociona. Y en un negocio donde la narrativa es casi tan importante como la velocidad, eso no pasaba desapercibido. Algunos de ellos incluso comenzaron a hacer preguntas dentro del equipo, queriendo saber qué pasaba en realidad. Mientras todo eso ocurría, Franco seguía ejecutando su trabajo con precisión. Cada día se volvía más meticuloso, más silencioso sí, pero también más contundente en su forma de manejar cada detalle. Su forma de preparar cada salida, de asumir cada feedback, estaba cargada de una determinación que solo se ve en quienes tienen algo más que talento, en quienes tienen propósito. No solo quería mantenerse, quería dejar huella. Y así, lentamente, la historia comenzó a girar. Lo que fue inicialmente una crítica devastadora, ahora comenzaba a ser visto como una reacción desproporcionada. Franco no solo resistía, inspiraba. Los mensajes de apoyo en redes crecían, las banderas con su nombre empezaban a verse en manos de fanáticos, y la sensación era que, ocurriera lo que ocurriera, su figura había trascendido la coyuntura. Colapinto ya no era solo un piloto más, se había convertido en símbolo de integridad. Si te emociona la historia de Franco, suscríbete ahora y compartí este video con todos tus contactos. El efecto fue tal que incluso desde otras estructuras del paddock comenzaron a sonar rumores. Equipos que, al ver su templanza y profesionalismo, empezaban a considerarlo como una opción futura. No porque buscara una salida, sino porque su forma de atravesar este conflicto revelaba algo que muchos buscan y pocos tienen: temple bajo fuego. Y eso, en un piloto joven, es oro. Franco no habló de futuro, no lo necesitaba. Todo lo que había que decir estaba en su manera de estar presente, de no agachar la cabeza, de no alzar la voz sin necesidad. Y en ese equilibrio casi perfecto entre firmeza y respeto, estaba construyendo algo más fuerte que cualquier defensa. Estaba construyendo legado. Lo que al principio fue una maniobra de presión por parte de Briatore, había empezado a devolverse como un boomerang inesperado. La narrativa que durante los primeros días parecía girar en torno a una posible decepción con el rendimiento de Colapinto, comenzaba a desmoronarse frente a una evidencia clara: Franco no se quebraba. Lejos de disminuir su intensidad, el piloto argentino redoblaba esfuerzos y su constancia empezaba a incomodar, pero no a él, sino a quienes esperaban que el escándalo lo desestabilizara por completo. El foco se desplazó poco a poco. Ya no se hablaba tanto del rendimiento del coche, ni de los datos en pista, ni siquiera de errores específicos. El relato había mutado. La pregunta que muchos empezaban a hacerse ahora era otra. ¿Estaba Alpine tratando con justicia a su piloto más joven? Esa duda, que se instaló primero entre aficionados y periodistas independientes, fue ganando espacio en los medios más grandes, y una vez que entró en la agenda pública, ya no hubo forma de ignorarla. Franco seguía callando, pero su silencio no era vacío. Cada día que no respondía era una nueva declaración de carácter, cada gesto en el box, cada saludo respetuoso al equipo, cada rato extra revisando datos después del horario, era parte de su respuesta. Porque entendía que muchas veces no hace falta gritar para hacerse oír. Su discurso era otro, uno que se construía con hechos, con disciplina, con una calma casi ofensiva para quienes esperaban verlo caer. La presión lentamente se trasladó. Ya no estaba sobre los hombros de Colapinto, ahora pesaba sobre quienes lo habían expuesto. Porque cuanto más aguantaba él, más se cuestionaban ellos. Si la resiliencia de Franco te conmueve, deja tu like y comenta qué equipo debería ficharlo. Los medios empezaron a señalar lo obvio: el entorno del equipo no había sido generoso con un piloto joven en pleno proceso de adaptación, con un coche que lejos estaba de ser competitivo. Y esa lectura, más humana que técnica, estaba calando hondo entre los seguidores del deporte. Briatore, que en otro momento hubiese salido a redoblar la apuesta, optó por un silencio incómodo. Ni retractación ni ratificación, como si se diera cuenta de que la situación podía haberse salido de control. Porque no era solo cuestión de rendimiento, era una cuestión de imagen, y sin quererlo, su frase lo había dejado del lado opuesto al de la afición. Una afición que veía en Franco a un piloto que encarnaba el esfuerzo puro, sin escándalos, sin atajos. El equipo comenzó a mostrarse más cauto. Los responsables de comunicación limitaban el acceso a los medios, los mensajes se cuidaban más. Internamente,
Algunos empezaron a evaluar la posibilidad de suavizar la tensión con declaraciones públicas a favor de Franco, aunque fuera de forma indirecta. Pero el daño ya estaba hecho. La figura de Colapinto, lejos de verse afectada, había crecido, y esa nueva posición lo colocaba en un lugar inesperado, el de figura central dentro y fuera del equipo. Franco, por su parte, no cambiaba su rutina. Sabía que no podía controlar lo que se decía, pero sí cómo respondía a ello. Su esfuerzo no estaba puesto en limpiar su nombre, porque nunca lo había ensuciado, sino en proteger su convicción. Y en medio del caos, su convicción era inquebrantable: seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir sumando, aunque nadie lo aplaudiera, aunque muchos ya lo dieran por fuera. Curiosamente, esa templanza comenzó a despertar respeto en sectores donde antes solo había escepticismo. Expilotos que habían sido críticos al inicio, empezaban a cambiar el tono. Hay que tener carácter para aguantar lo que está aguantando Colapinto, se escuchó decir a más de uno. Y en ese pequeño giro de opinión se escondía una semilla poderosa, la de la legitimidad ganada en batalla. No había victorias en pista, no había celebraciones en el podio, pero había otra cosa mucho más duradera: una imagen sólida construida con coherencia bajo la peor presión. Y eso, en la Fórmula 1, vale tanto como un trofeo. Porque al final del día, todos recuerdan a los que resistieron con honor, a los que cuando nadie apostaba por ellos no se fueron, siguieron ahí, demostrando que un piloto no se mide solo por su posición al cruzar la meta, sino por su manera de llegar hasta allí. No te quedes afuera de las últimas noticias. Suscríbete y activa la campanita. Y mientras Franco seguía caminando con paso firme entre los murmullos del paddock, algo había cambiado definitivamente. Ya no era el chico nuevo al que todos observaban con dudas. Era el piloto que se mantenía de pie cuando los vientos soplaban en contra. Esa sola imagen empezaba a generar algo más potente que la expectativa. Empezaba a generar respeto. El tipo de respeto que no se pide, que no se exige, que simplemente se impone por la forma en que uno se comporta cuando el mundo espera que se derrumbe. Alpine internamente enfrentaba una disyuntiva incómoda. Si lo sostenían, quedaban en evidencia sus contradicciones iniciales. Si lo dejaban ir, perdían al piloto que había sabido manejar la tormenta con más entereza que muchos veteranos. Y en ese cruce de caminos, lo único que mantenía la situación estable era la actitud inquebrantable de Colapinto. Su forma de actuar, sin alimentar fuego ni polemizar, era lo único que evitaba que la fractura se hiciera más profunda. Lo sostenía todo sin levantar la voz. La afición, por su parte, ya había tomado partido. Las redes sociales lo defendían, lo seguían, lo impulsaban. Se convirtió en bandera, en símbolo de una nueva generación que no solo exige talento sino también integridad. El hecho de no tener una victoria no importaba, lo importante era lo que representaba: la lucha, la dignidad, la idea de que incluso cuando te quieren bajar, puedes responder sin perder la esencia. Colapinto, sin quererlo, había ganado algo que no aparece en los datos ni en las gráficas: el corazón de la gente. Y quizá cuando todo esto pase, cuando se escriban las líneas finales de esta etapa, lo que quedará no será una cifra ni una estadística ni un titular. Lo que quedará será el recuerdo de un joven que sin estridencias, sin victimismo y con un temple admirable, dio una clase silenciosa de carácter. Y eso, en el mundo de la Fórmula 1, es una rareza, una joya, una historia que merecía ser contada. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Podrá Alpine revertir el daño reputacional? ¿O la rajada de Briatore será el empujón final que Colapinto necesitaba para volar hacia otros horizontes, quizás hacia ese futuro bestial que ya le auguró una leyenda? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. La guerra de nervios en Alpine. Filtraciones desde Mercedes y la verdadera razón detrás del despido inminente de Colapinto. Fuego. Volvemos con más leña al fuego de esta historia que tiene en vilo a todo el automovilismo mundial. Si la primera parte te dejó sin aliento con la confirmación de la salida de Franco Colapinto de Alpine y la sombra de Valtteri Bottas, prepárate, porque los hilos se mueven aún más rápido detrás de escena, aquí en los polvorines, donde la pasión por la F1 se vive minuto a minuto. La frialdad en los pasillos de Enstone, la sede de Alpine, es ya un témpano que ni el sol más fuerte de Buenos Aires podría derretir. La decisión de sacar a Franco parece más firme que nunca, pero lo que la gente no sabe es que no es solo por resultados. Hay un trasfondo mucho más oscuro, un juego de poder que involucra a la élite de la Fórmula 1 y a un gigante como Mercedes, que ahora mismo está lanzando su propia ofensiva de información para desestabilizar Alpine y poner a Franco en la mira de todos los equipos. El mutismo de Flavio Briatore,
que había sido interpretado como un sello a la condena de Colapinto, ahora se ve bajo una nueva luz. Fuentes muy cercanas al manager italiano sugieren que su silencio no es pasividad, sino una estrategia para evitar un enfrentamiento público que podría salpicar a su propia gestión y a los intereses de la marca. Muchos creen que Flavio está jugando a dos puntas, intentando salir ileso de este quilombo sin quemarse con nadie. Deslizan en los círculos internos, donde se sabe que Briatore es un maestro de la supervivencia política, un zorro viejo que no da puntada sin hilo. Su experiencia en el paddock le ha enseñado que el silencio oportuno puede ser más ruidoso que cualquier declaración. ¿Estará esperando el momento justo para mover sus fichas? El misterio que rodea a su figura solo aumenta la tensión de esta trama. La ofensiva de Mercedes. ¿Por qué ahora? La verdadera razón de la guerra de filtraciones. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y dramática. Como te habíamos adelantado en la primera parte, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Lo que se confirmó en las últimas horas es que los alemanes no solo hicieron una oferta formal a Franco Colapinto, sino que están utilizando una estrategia de filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. ¿Por qué harían esto? Simple, y te lo vamos a explicar sin anestesia. Mercedes ve en Franco no solo un talento crudo y una base de fans global que es oro puro, especialmente en mercados como el argentino, donde Colapinto es casi un héroe nacional, sino también una oportunidad de desestabilizar a un rival directo en un momento de debilidad. Es un golpe doble, maestro, digno de un campeón de ajedrez. La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo, ni que fuera un principiante. Saben que un piloto joven y talentoso descartado injustamente es una mina de oro mediática, y si encima lo puede usar para meterle presión a un competidor, es gol de media cancha. Comentan los analistas de mercado, entendiendo el juego de ajedrez que se está dando en los pasillos más oscuros de la Fórmula 1. Las filtraciones sobre la oferta de Mercedes a Colapinto, que incluyen promesas de un camino claro a la F1 y un plan de desarrollo a largo plazo con acceso a simuladores de última generación y pruebas en monoplazas de primera línea, no salieron de la nada. Fueron movimientos quirúrgicos, calculados al milímetro para llegar a la prensa en el momento justo, amplificando el descontento popular y acorralando a Alpine en un callejón sin salida. El objetivo es doble, y no te lo decimos por decir. Presionar a Alpine hasta el límite, demostrarles que si se deshacen de Colapinto, lo entregarán directamente a un competidor formidable, haciendo que la decisión de Alpine parezca aún más miope y perjudicial para sus propios intereses a largo plazo. Sería como regalarle un diamante a tu mayor rival. Captar a Colapinto con un lazo de oro, mostrarle a Franco y a su entorno más cercano que hay una alternativa sólida, una que valora su potencial y su increíble resiliencia, a diferencia del equipo que le está largando por la ventana sin miramientos. Además, un piloto argentino en Mercedes generaría una repercusión mediática brutal, un win-win para la escudería alemana. Esta guerra de información es brutal, es sin cuartel. Mientras Alpine intenta mantener bajo 7 llaves el secreto del reemplazo de Bottas, Mercedes está trabajando a destajo para hacer que ese secreto sea la noticia más ruidosa y vergonzosa del paddock. La batalla no es solo por el piloto, sino por el relato y la imagen que cada equipo proyecta. El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna incontrolable, la gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla de la que no parece despertar, ni con un baldazo de agua fría. La presión de Briatore, que busca resultados inmediatos, y la necesidad de ganar ya los empujan al abismo. Pero la reacción virulenta del público, que no perdona, y la ofensiva calculada de Mercedes, que no da tregua, los tienen contra las cuerdas, sin aire. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron con su manejo torpe de la situación. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza del público, que ya no les cree ni el buen día. Es un quilombo bárbaro, un desastre. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, con la imagen por el piso, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento profundo de la interna, que ve todo el desmanejo con preocupación. La afición argentina, y la global que sigue a Franco, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias en las redes sociales, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios de indignación y repudio. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra, con sudor y sacrificio, es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo de talentos. ¿De qué sirve prometer futuro si al primer tropiezo descartás a un pibe? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón. Si crees que Alpine está a punto de cometer un papelón histórico que podría costarle muy caro a futuro, deja tu like y comenta si deberían dar marcha atrás con esta decisión antes de que sea demasiado tarde. La verdadera razón del despido. Más allá de la pista. Un juego de intereses ocultos. Pero,
¿Por qué Alpine está tan decidido a sacar a Colapinto, incluso arriesgándose a esta crisis de imagen y a un posible salto de Franco a un equipo rival directo? La respuesta, según se ha podido filtrar de los estratos más altos y menos visibles de Enstone, va mucho más allá de un mero bajo rendimiento en las primeras carreras o la necesaria experiencia de Bottas. Hay un trasfondo mucho más complejo y para muchos, más oscuro y repugnante, un verdadero entramado de intereses. Fuentes fiables, que pidieron absoluta confidencialidad por miedo a represalias, sugieren que la decisión estaría más ligada a una reestructuración interna de poder y a la desesperada necesidad de justificar errores estratégicos previos en el desarrollo del auto. Se está buscando un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, y Franco, por ser joven y nuevo en la escudería principal, es el blanco fácil para tapar la falta de rendimiento general del coche y algunas decisiones erradas en la dirección técnica que venían arrastrándose desde el año pasado, confesó, con voz temblorosa, un ingeniero de alto rango que prefiere mantener el anonimato para proteger su carrera y su familia. Es una cortina de humo, un desvío de la atención de los verdaderos problemas. La presión sobre Alpine no es solo por los puntos en el campeonato mundial, que vienen esquivos hace tiempo, sino por la millonaria inversión de la casa matriz Renault y la imagen de equipo de fábrica que no logra consolidarse en la parte alta de la tabla, ni siquiera acercarse a los grandes. Necesitan un cambio de timón que se vea, que sea tangible, y que dé la sensación de que se están tomando medidas drásticas para enderezar el rumbo, incluso si la medida es injusta, cruel y, en última instancia, contraproducente a largo plazo. Valtteri Bottas, con su historial en Mercedes, su experiencia en podios y su conocimiento de equipos ganadores, es el parche de lujo perfecto para generar esa sensación de cambio y experiencia que la cúpula exige a gritos, sin importar que se esté sacrificando a un talento genuino, forjado a base de puro sacrificio y sin padrinos millonarios. Es una movida fría, calculadora, que ignora el factor humano por completo. Esto es un verdadero ajedrez corporativo, donde los peones son personas y sus sueños. ¿Te imaginabas que había tanto detrás de un simple cambio de piloto, que se jugaban tantos intereses ocultos? Contanos en los comentarios si te sorprenden estas revelaciones y qué opinas de la forma en que Alpine está manejando esta crisis. La dignidad silenciosa de Colapinto. Un ejemplo para la Fórmula 1 y para la vida. En medio de este huracán de rumores, filtraciones, presiones internas y externas, la figura de Franco Colapinto brilla con una entereza que asombra a propios y extraños. Su silencio no es por miedo, ni por inexperiencia, sino por una dignidad férrea y una estrategia tan inteligente como devastadora para sus detractores. No ha dicho una sola palabra sobre Bottas, ni sobre las ofertas de Mercedes. Sigue siendo el primero en llegar al box de Enstone, el último en irse de los simuladores. Cada sesión, cada análisis de datos, cada hora extra de trabajo es una respuesta contundente a las críticas y a la incertidumbre que lo rodea. Es un león enjaulado que, en lugar de rugir, afila sus garras. Este pibe tiene una cabeza que ya quisieran muchos veteranos. Es increíble. Está dando una cátedra de cómo bancarse la presión sin victimizarse, sin hacer escándalos. Es un ejemplo para todos, para los que estamos acá, para los que vienen, para el automovilismo entero. Se escucha a los mentideros del paddock con una admiración genuina. Este comportamiento, esta resiliencia, no solo ha cimentado el apoyo de la afición, sino que ha generado un respeto genuino entre sus colegas, entre los ingenieros de Alpine que ven de cerca su entrega diaria y que, en el fondo, entienden que los problemas de rendimiento del equipo van mucho más allá de sus manos, de su volante. Incluso los pilotos retirados, esas viejas glorias que han visto de todo en la F1, y periodistas especializados están destacando la profesionalidad de Colapinto. Él sabe que la pista es su mejor argumento, su única verdad, y que su actitud en la adversidad vale más que 1000 comunicados de prensa. Mientras otros se quebrarían o harían pataletas públicas, Franco sigue enfocado, demostrando que su valor no depende de un asiento momentáneo, sino de su talento indiscutible, de su convicción inquebrantable y de su carácter de acero. Es una lección de vida para todos. El precedente que se marcará y el futuro incierto, pero, realmente tan incierto, la verdad que despierta esperanzas. La pelota, aunque parezca estar en el tejado de Alpine, ahora tiene una nueva y poderosa variable. Mercedes está empujando con todas sus fuerzas para que la injusticia se haga pública y para que Franco Colapinto caiga en sus redes. Si el equipo francés lo echa, no solo pierde un piloto prometedor, que le ha costado años de inversión y desarrollo, sino que le entrega en bandeja de plata a un rival directo y eterno, un rival que, además, lo hará brillar para humillar a Alpine con su propia decisión. Imagínate el papelón. El chico que ellos descartaron por falta de rendimiento termina brillando con luz propia en la escudería que, año tras año, compite por los campeonatos mundiales. Sería un golpe reputacional demoledor, una humillación pública que tardaría años, quizás décadas, en sanar para Alpine. Esta es una batalla que va mucho más allá de los puntos en el campeonato.
Es una lucha por la narrativa, por la credibilidad, por el alma misma de un deporte que muchas veces se olvida de sus raíces y de los valores que lo hicieron grande. La historia de Franco Colapinto, el pibe de Pilar que la peleó desde abajo, que se fue a Europa con una mano atrás y otra adelante, y que ahora se enfrenta a los gigantes con la cabeza en alto y la dignidad intacta, ya es leyenda, pase lo que pase. Y lo más impactante, lo que te va a volar la cabeza, es que, aunque lo intenten sacar, el futuro de Franco en la Fórmula 1, lejos de apagarse en el olvido, podría estar a punto de encenderse con más fuerza que nunca, pero bajo las alas del mismísimo gigante Mercedes. Se rumorea que ya hay un asiento de desarrollo casi asegurado y un plan de pruebas ambicioso que pondría a Franco en el camino directo a la gloria. Entonces, ¿crees que Alpine tendrá el coraje de enfrentar a la marea de apoyo popular, la amenaza legal de una posible cláusula secreta, como te contamos en la parte 3, y la ofensiva de Mercedes, o veremos un giro inesperado que dejará a todos con la boca abierta y a Franco donde se merece? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1.